comenzó en el principio de la creación de todas las cosas. Una serpiente más astuta que todos los animales del campo, llamada por el judaísmo Nahash, la serpiente del Génesis. Ella injertó el virus del mal, un mal que genética y espiritualmente se extendería a través de todas las generaciones. Caín y su descendencia fueron los primeros contagiados con el virus reptiloide. El diluvio llegó y exterminó a las generaciones de Caín, pero no del todo. El virus sería transportado a través de las edades, y hoy, en el nuevo mundo, el virus vuelve a resurgir. Hoy presentamos la maldición de Cam y la raza maldita reptiloide del nuevo mundo. Ahorita, hermanos y hermanas, váyase preparando y mantenga la Biblia así, mire, abierta, para poder, ¿verdad?, ver con los ojos del Espíritu la palabra revelada por el Espíritu Santo. Estos textos, también como otros, son textos un poco misteriosos. Pero antes de entrar a ellos, yo necesito primero poner introductoriamente sobre la mesa algunos acontecimientos que existieron en el Antiguo Testamento. Porque cuando ustedes leen al Dios del Antiguo Testamento, que es Yahweh o Jehová, la traducción, ¿verdad?, Reina Valera, como lo tratan, como Jehová, pero el Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, el Señor el Altísimo, Adonai, Elohim, como le llaman los judíos, los nombres, los títulos que le ponían, que son muchos, pero cuando ustedes miran a este Dios todopoderoso, este Dios, ustedes en unas líneas de la Biblia van a oírlo hablar así: anda, ve y extermina a los niños, mata a los niños de pecho, no quiero que dejes a reyes vivos, quiero que mates a príncipes, a familias enteras. Y el pueblo de Israel iba bajo los imperios, los reinados, de David y de algunos otros reyes de Israel. Y ustedes ven a un Dios muy sangriento en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y las preguntas surgen: ¿por qué Dios mandaba eso? Que alguien me explique, dijo aquel. ¿Por qué Dios mandaba tales barbaries? Y cuando llega el Nuevo Testamento y se empieza a escribir en el periodo nuevo testamentario, vemos aquella escritura cristiana: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha cambiado el panorama de un Dios sangriento a un Dios de amor. Y tal parece como que en la mente cristiana el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento es muy fuerte, es un soberano, un Señor que manda y extermina a la humanidad. Y de repente en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo hablándonos con sumo amor y misericordia. Y el Dios del Antiguo Testamento como que dice: serán diferentes, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, hay muchas preguntas que se tienen, sobre todo, lamentablemente, porque no sabemos muchas veces explicar algunos textos de la Biblia. Para vergüenza mía lo digo, y de todos los ministros y pastores, porque no enseñamos bien muchas veces a los hermanos. Y nosotros somos los principales responsables de enseñar la Biblia. Amén, hermanos. Bien, pues, claro que hay explicaciones del por qué el Dios Todopoderoso mandaba estas cosas. Justificables, sí, la justicia divina, eso es, su justicia y su verdad, y la ira de Dios sobre todo son justificables en la palabra bendita y eterna de Él. Amén. Así es que, hermanos, pues bueno, primero vamos a estudiar rápidamente, para poner en introducción, estos textos. Vaya conmigo y abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Y ustedes se van a admirar de lo que manda Jehová, Dios Todopoderoso. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, abriendo todos la Biblia, sea una Biblia digital, sea una Biblia clásica,
pues ábrala ahí en Deuteronomio capítulo 7. Y juntos vamos nosotros a notar estas órdenes tan terribles del Dios Todopoderoso. ¿Lo tiene? Voy a leer en el nombre de Jesucristo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, escuche bien por favor, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparenterás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Vea el verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora sí, atentos aquí, porque hay hermanos que se quedan leyendo después y pierden la línea del conocimiento que vamos a llevar. Y note usted, por favor, estas palabras de Dios son fuertes. Dios manda destruir, Dios manda exterminar. Y esto ha sido argumento de muchos ateos, que más que ateos son ignorantes en todo el sentido de la palabra. Lo digo porque desconocen la teología cristiana, la teología bíblica, la apologética bíblica, desconocen absolutamente el concepto teológico bíblico. Para hablar con un ateo, ¿verdad?, se necesitaría que al menos tuviese cierto conocimiento, como yo les he enseñado a ustedes en la teología bíblica. Pero como dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces hay muchos necios, en realidad ni ateos llegan. Pero cuando uno en verdad entabla una plática con un materialista, una persona educada, de nivel, en lo que ha creído, en lo que tiene, entonces el asunto se pone bueno, ¿verdad? Un gancho al hígado, ¿verdad?, me ponen, yo le pongo otro, ¿verdad?, y hasta como dice el huevo, in your face, ¿verdad?, y ahí lo dejas ya noqueadón. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bien, pues muchos toman estas escrituras y mira el Dios al que sirves, no, qué malo. Y si usted nota, Dios está diciendo, no quiero que Israel, porque Israel es simiente santa, es la simiente santa. Dios ha rastreado la molécula del ADN desde Génesis, desde la caída. Dios rastreó la molécula del ADN a través de todas las generaciones. El genoma, el Señor lo ha rastreado. Él lleva el seguimiento y Él es el que conoce por dónde va esa simiente santa y hasta dónde va a llegar. Bendito sea nuestro Señor, porque hasta el nacimiento del Mesías llegó, como explicamos ya la vez pasada. Pero bueno, hermanos, también Dios conoce la simiente de la serpiente, y Él también ha rastreado a través de toda la historia y de las generaciones humanas, así haya llegado la purga, el diluvio, y haya exterminado a las generaciones de Caín, a los hijos de Satanás, del diablo. El Señor los reprenda. Y hizo Dios una purga con el diluvio, etcétera, etcétera. También ya está explicado para entrar a nuestro tema. Aquí vemos que Dios, de nuevo, esto ya es después del diluvio. Después del diluvio, Dios está diciendo, no quiero que la simiente santa, el pueblo santo de Dios, se mezcle ni dé a sus hijos en matrimonio con las hijas de las 7 naciones que mencionó, los amorreos, los gergeseos, los eteos. Ustedes lo pueden mirar aquí. No quiero que se mezcle mi pueblo con esa raza. No quiero que se mezcle con esas naciones. ¿Qué tenían esas naciones para que Dios mismo dijera, mándalas destruir y exterminar del todo? No dejes a nadie con vida. ¿Qué había en esas naciones? O sea, tenemos que ser muy claros en esto. Amén. Tenemos que ser clarísimos. ¿Qué es lo que Dios miraba? Vea usted, Dios manda a Israel, no se mezclen ni genética ni espiritualmente con estas naciones.
¿Dónde está la parte genética? No quiero que des tu hijo a su hija, ni tomes hija de ellos para tus hijos. Y así hay una mezcla de la simiente santa, de la simiente de la cera, como dice el hebreo cera, que quiere decir semilla, ya les dije la otra vez, que quiere decir prole, descendencia, etc. No quiero que la prole santa se mezcle, porque va a haber una alteración genética espiritual. Va a haber deformaciones no solamente biológicas, sino que también va a haber deformaciones espirituales terribles. ¿Cuántos estamos aquí? Muy bien, bueno, entonces con calma, ¿verdad? Bueno, Dios manda esto. Número 1, no los quiero que se mezclen genéticamente. ¿Por qué? ¿Por qué genética? Si el asunto es nada más espiritual, que no nos mezclemos espiritualmente y que no digamos, ¡ay, todos somos hijos de Dios! La teoría de la nueva era. ¡Ay, todos somos hijos de Dios y todos somos! Bueno, mi Biblia no dice eso. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia nos aclara en 1 de Juan capítulo 3 verso 10 en adelante, dice, y en esto se manifiestan los hijos del diablo. Entonces hay hijos del diablo. También en la Biblia vemos cabritos que van a ser maldecidos y se van al infierno eterno para el diablo y sus ángeles, ¿sí o no? Y vemos ovejas que son los benditos del Padre. Vemos la cizaña, vemos el trigo. O sea que en la Biblia está claro el mensaje. Y Dios le dice a Israel, ten cuidado de no mezclarte genéticamente. Y luego el verso también aclara que no se mezclen espiritualmente. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento que Dios les dice, no quiero que les des por su lado con sus altares a sus dioses. Ese es un aspecto espiritual. No vas a ir a adorar, o sea, la adoración es espiritual. No vas a ir a adorar a sus dioses. Dios está evitando que la simiente santa, el pueblo de Dios, se mezcle con estas 7 naciones que venían ya totalmente contagiadas, tanto genética como espiritualmente. Venían ya con el virus reptiloide. Y aquí lo vamos a detectar. Esta es tan solo la introducción y ya nos vamos a empezar a lamber los deditos, ¿verdad? Porque ya empiezan a tronar los huesitos de la carne. Chequen ustedes nada más. Eteos, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Es importante que notemos que estas naciones pertenecen al nuevo mundo postdiluviano. Después del diluvio, estas naciones se desarrollan y tienen como padre a Cam. Es importantísimo esto. El padre de estas 7 naciones será el maldito Cam. ¿Sí? Porque los hijos de Sem son benditos. Noé bendice a Sem, dice, bendito sea Sem. ¿Cuál es la naturaleza de la profecía? ¿Que el hombre hable por su cuenta o que Dios hable a través del hombre? Que Dios hable a través del hombre, ¿sí o no? Entonces es Dios dentro de Noé, usando sus ojos, viendo enfrente a sus 3 hijos, y es Dios a través de Noé profetizando. Y Dios es el que ve en su omnisciencia y mira en Cam, y a Cam le dice, maldito seas. Si es la profecía de naturaleza divina, como bien creemos, debemos de entender que es Dios dentro del patriarca Noé para bendecir y para maldecir. A Sem le dice, bendito seas, porque ve que genéticamente, que espiritualmente, Sem es el portador de la simiente santa. Pero ve que en Cam existe ya una mezcla. ¿Cómo sucedió esta mezcla? Bueno, vamos a adentrarnos en esto. Bien, también Dios dice en este texto, vean, abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 20, verso 16. Deuteronomio capítulo 20, verso 16. Voy a leer de la siguiente manera. Usted busque la escritura. Deuteronomio 20, capítulo 20, verso 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida,
sino que los destruirás completamente. Y otra vez repite: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Vuelve Dios y repite el exterminio de todo ser vivo que pertenezca a estas naciones, porque ya venían infestadas. ¿Siguen aquí los hijos malditos del Cam? Siguen entre nosotros. La conclusión le va a dar la respuesta a esto. Bien, gran parte de la simiente santa, a través de la historia, gran parte se mezcló con estas naciones cananeas. ¿Quiere verlo? Esdras capítulo 9, verso 1. Esdras capítulo 9, verso 1. A pesar de que Dios estaba advirtiendo a la simiente santa, al pueblo de Israel, de donde iba a venir el Mesías, a pesar de que Dios estaba advirtiéndoles una y otra vez: no te mezcles, no entregues a tus hijos en matrimonio. Ahí va Israel y se llegan a mezclar ciertas tribus. Atentos, ciertas tribus se mezclaron con la simiente perversa de la serpiente. ¿En qué cayó todo esto? Bueno, yo les decía, no por nada viene un apocalipsis, viene la purga. Ahora no viene con un diluvio, con una catástrofe, con cambios así como sucedieron, ¿verdad? Después les traigo, siempre me comprometo, pero así va a ser. Después les traemos lo que sucedió después, inmediatamente después del diluvio, que está impresionante, ¿verdad? Cómo se amontonaron los polos, polo norte, polo sur, porque antes no nevaba, no llovía, no había estas condiciones, estos cambios geofísicos que tuvo el planeta. Antes era un clima subtropical, era otra etapa de la Tierra. También tenemos una bonita enseñanza donde hablamos de las 6 etapas. Unos teólogos hablan de 6, yo hablo de 7 etapas que va a pasar el planeta Tierra. Desde que fue creado, después en el Edén, antes del diluvio, después del diluvio, y bueno, unas tremendas cosas que vemos en la Biblia que nos enriquecen con mucho conocimiento. Tiene Esdras capítulo 9, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje, o sea, simiente, linaje simiente, repito, hebreo, cera en hebreo. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Después se rasgan, ¿verdad?, el vestido en señal de dolor, de duelo, los líderes. En otras palabras, aquí vemos una clara mezcla. Lo que Dios había prohibido, ellos terminaron haciéndolo. Y es de mirar también 1 de Samuel 15, capítulo 15, abra ahí, 1 Samuel capítulo 15, estamos introduciéndonos a la enseñanza, no se desespere. Yo dije, voy con calma, gracias a Dios mi coche tiene primera, segunda, tercera, ¿verdad? Y llega hasta sexta en ocasiones. Pero también tiene su frenito, ¿verdad? Le meto el freno, hago la pausa, me gozo, gloria a Dios. También hay momentos agradables donde reímos, etcétera, etcétera, porque este pastor habla mucho. Entonces, 1 Samuel capítulo 15, repito, 1 de Samuel, no es primera se dice solamente para las cartas, porque son cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, etcétera. Cuando es un libro es primero y segundo, ¿correcto? Bien, 1 de Samuel capítulo 15, verso 3, dice la Biblia: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y ¿qué? Y asnos.
¿Cómo es esto que Dios está mandando exterminar de ese Dios es malo? Han de decir, ese Dios es injusto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pues ahí está en la Biblia claramente. ¿Cómo vamos a explicar estos textos? ¿De qué forma, de qué manera usted puede justificar las matanzas sangrientas del Dios Todopoderoso? En una clase, así voy a hacer un paréntesis rápido, en una clase, no era ni debate, pero una plática entre hermanos, después de una clase que tuvimos, me decía un hermano, ¿cómo el Dios del Antiguo Testamento exige tanta sangre? Pide sacrificios, se complace de la sangre de la ovejita, del cordero. ¿Por qué quiere sangre? Obviamente se ignora mucho los mensajes profundos de la palabra de Dios. De hecho, hasta cuando llegó el Hijo de Dios, vino el sacrificio de sangre, que fue el nuevo pacto. Un día vamos a traer también esa enseñanza del por qué sangre, ¿no? Gloria a Dios. Eso sería tremendo para entender el bendito sacrificio de Jesucristo por nuestras vidas. Amén. Porque no hay mayor sacrificio que ese. Den un aplauso fuerte si va a ser para la gloria de Dios. Fuerte. Entonces, ahora sí volvamos a Génesis. Solo les quiero dejar saber del por qué este Dios manda el exterminio de hasta los bebés. ¿Por qué a los bebés? ¿Qué cristiano se va a parar para defender? ¿Por qué tu Dios mandaba matar a los bebés? ¿Por qué a los bebés? No, es que tú no entiendes los propósitos, se la saca de la manga. No entiendes los propósitos de Dios. Es que pues... No, respóndeme, ¿por qué tu Dios manda matar niños inocentes? ¿Ya está entendiendo? Entonces no es fácil nomás que alguien te saque un texto y te quiera debatir. Con un texto no se hace nada. Y hemos de investigar ese texto, yo se los he enseñado. Todavía está en duda el texto el que sacas para tratar de debatir. Hay que buscar la interpretación, ¿verdad? Correcta, gramático-histórica de ese texto para poder en verdad definir cuál es su relación con los idiomas bíblicos y de esa manera poder llegar a una conclusión, sacar nuestras premisas, pero no nada más, yo tengo un texto ahí, el pastor está ignorando. Hermanos, muchas veces hay gente que saca hasta un texto y quieren, y todavía fuera de contexto. Entonces vamos por partes. ¿Por qué nuestro Dios manda matar hasta bebés? ¿Qué cristiano lleno del Espíritu Santo, nacido de nuevo, podría explicar esos textos y decirle a la gente, no, es que, ya ven, no sé? Bueno, ahí es donde le meten muchos materialistas tercos. Entonces es importante que entendamos que hay una estirpe maldita, maldecida, que hay una molécula de ADN que va siendo... que viene contagiada, viene con el virus reptiloide y que va, ¿verdad?, de generación en generación, porque la genética, eso es, en biología se estudia esa parte. Los genes transmiten la información que traen, no pueden transmitir otra información que no traen. El gen transmite lo que trae. Por eso cuando un ser humano se casa, obviamente, tiene un hijo, obviamente va a salir un humano. Sale un humano porque el gen transmite la naturaleza de la humanidad. No puede transmitir, bueno, ya tuvo intimidad con su esposa, salió un chango. Qué barbaridad, pues qué fácil, ¿verdad? Salió un changuito, salió un león. No, el león, ¿verdad?, va a tener sus leoncitos, ¿sí o no? Yo no, hermano, es que nosotros fuimos changos, ¿verdad?, pero perdimos la colita. Ese es un chistorín. Por supuesto que no. Genéticamente, eso está comprobado. Biológicamente, genéticamente, y no se equivocó Dios cuando dijo, según su género, su gen, su genética. El manzano no va a darte piñas. O sea, desde el principio hay un orden. Entonces el código genético transmite lo que trae, no puede transmitir otra cosa. Por eso la teoría de la evolución
y siempre lo digo, qué prepotente. No, pero no se va, en mi rancho no es mala palabra, pero sería una estupidez completa decir que nosotros venimos de una evolución, porque contradice las leyes de la biología. ¿Se fijó? Por lo tanto, debemos de entender que nuestro Creador le puso marcha al reloj genético desde el principio. Pero ¿qué sucedió a través de las generaciones reptiloides por la simiente? O sea, la serpiente no va a transmitir, el Señor la reprenda, Satanás no va a transmitir una información que no trae. Él va a transmitir diablitos. Sus hijos serán diablos. Santo Dios, se oyó fuerte, pero sus hijos serán diablos. Dios no puede transmitir otra cera, otra simiente que no sea santa. Él transmite que sus hijos sean santos. Por eso somos simiente santa, pueblo adquirido, pueblo santo, escogidos, elegidos, benditos del Padre. Porque el Padre no puede transmitir otra información que no trae. Nuestro Padre Celestial nos ha llamado hijos. Y si hijos, también herederos. Gloria sea al Señor. Ay, ya me estaba emocionando. Para entrar a los golpes, hermanos. Vean, Génesis capítulo 9, versículo 18. Ahora sí, voy a estar leyendo una versión aparte. Algunos textos están en otra versión. Algunos están estoy leyendo versión antigua de la Reina Valera, pero algunos están en la 1960. Génesis 9, verso 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, aclara la Biblia, Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra, porque Dios había exterminado a toda la humanidad que existió en el tiempo antediluviano. ¿Correcto? Entonces, cuando ya después de un año de navegar entre los grandes océanos, mares, por debajo, ¿verdad?, donde iba el arca de Noé, por debajo iban cuerpos de los nefilim, de los gigantes, golpeándose con rocas. Otros quedaron en los sedimentos. Los gigantes, los nefilim, están enterrados en muchos sedimentos, pero hay una revelación más profunda. Cuando después del diluvio Jehová separa las aguas, y un día vamos a traer esto, separa las aguas con un viento recio. Aquí comienza la era de hielo, y es aquí donde explicamos una era de hielo en la Biblia. Porque cuando viene el viento, amontonó, dice el texto, Jehová amontonó las aguas, o sea, formó dos polos petrificados. Y en ese hielo van cuerpos de nefilim totalmente petrificados en el hielo. Por eso en los polos norte, sur, en todos los lugares hay cuerpos de nefilim totalmente petrificados, y los gobiernos lo saben. Ahora entiende por qué tanta visita que a la Antártida, que a los polos, que han descubierto, por qué los rusos fueron, por qué Hitler llegó, por qué los alemanes, por qué, qué han visto ahí, qué esconden. No hay otra cosa nada más que los antiguos gigantes. Esa es otra enseñanza, obviamente. A veces es otro misterio. Poco a poco, amén, hermanos. Bien, mire, aquí tenemos tres hijos. ¿Los quiere ver? Sem, Cam y Jafet. Bueno, aquí le va la descendencia de los semitas. Sem engendró a Elam. Estos tres hijos tiene Sem: Elam, Arfaxad y Aram. De estos tres hijos va a venir la simiente santa. Ahora, cheque usted nada más. Elam engendra a Sur. Son los hijos de Sem. Solo se lo voy a leer rápidamente. Arfaxad engendra a Sala. Sala engendra a Eber. Eber engendra a Peleg, a Reu, a Serug, a Nacor, a Taré y Abraham. ¿Dónde está eso en la Biblia? Le recomiendo en otra ocasión, porque ahorita no estoy tratando genealogías, pero usted puede leerlo en Génesis capítulo 10, ¿ok? En el tiempo donde se va a establecer la Torre de Babel, etc. Pero aquí aparecen los hijos de Sem. Y cheque usted, de Sem viene Taré, y Taré es padre de Abraham. Y Abraham, Dios volvió a visitarlo, y en el capítulo 12 de Génesis, terminando la Torre de Babel, en el capítulo 12, viene la voz de Dios diciendo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí o no?
Es aquí donde Dios ha rastreado de vuelta y tiene en perfecto ojo la molécula, la simiente santa, y ha decidido apartar a Abraham para que a partir de Abraham venga su hijo Isaac, luego Jacob, luego los 12 patriarcas de Israel, las 12 tribus de Israel, se multiplique el pueblo y ya posteriormente, 2000 años después, lleguen las leyes de Dios diciéndole a Israel: tú eres un pueblo santo. Y de este pueblo santo, de la tribu de Judá, viene Jesucristo, el Mesías, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne, quien vino a salvarnos de nuestros pecados. Ahora alguien dice: hermano, ¿cómo saber quién es hijo del diablo, hijo de Dios? Bueno, en la Biblia hay hijos del diablo, hay hijos de la ira, hay hijos de desobediencia y hay hijos de Dios. Antes de que yo fuera cristiano, antes de que usted fuera hijo de Dios, que hubiera nacido de nuevo, usted era un hijo de desobediencia, era un hijo de la ira, como dice Efesios capítulo 2, pero no era un hijo del diablo. ¿Por qué no era hijo del diablo? Porque ahora está aquí, testificando que Jesucristo es el Rey. Por eso hay gente que le va a predicar, como ya lo dije en las otras conferencias, le va a predicar, le pudieron hablar a Hitler 10,000 y 15,000 veces, pero Hitler tenía la genética reptiloide, traía el virus de maldad. Por eso exterminó más de 6 millones de judíos, asesinó. Alejandro el Magno conquistó Napoleón Bonaparte. ¿Se fijan? Grandes dictadores de la historia de la humanidad no tuvieron temor de Dios. Satanistas, teístas y satanistas materialistas o ateístas son los que se dedican a este tipo de males. Por eso, psicópatas sexuales, pedófilos. Predíqueles toda su vida si quieren. Por eso el sembrador salió a sembrar la ¿qué? Semilla. ¿Y qué semilla? Simiente, la cera. Y parte cayó. Tú debes de saber dónde estás sembrando. Ahora sí agarro más fundamento cuando digo, cuando yo empiezo a evangelizar a alguien, a hablarle de Jesucristo y este blasfema habla, quédese ahí, no voy a perder mi tiempo. ¿Entendió? Perder mi tiempo. ¿El pastor es malo? No. Sé dónde está cayendo la semilla divina, porque en el otro lado hay alteración reptiloide y es un hijo del diablo. ¿Por qué? Blasfema contra el Espíritu Santo, blasfema contra las cosas santas de Dios, blasfema contra la iglesia, blasfema el camino santo de Jesucristo, blasfema todo lo que es de Dios y todo lo que, cheque usted, todo lo que es nacido de Dios, toda obra de Dios, blasfema, blasfema, blasfema. Toda la vida se la va a pasar así. Pero también uno entiende de inmediato cuando predica la palabra y ese corazón la percibe y dice: yo quiero eso que ellos traen. No todo lo que brilla es oro. ¡Gloria a Dios! Fuerte el aplauso a mi Señor Jesucristo. Bueno, ahora cheque usted cómo Dios dice de la descendencia de Sem, verso 26, Génesis 9, 26. Todos los hijos de Sem, hijo de Noé, toda esta lista de los hijos que le leí, les dice: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. De ahí vienen los semitas, ¿verdad? Ya los leí, de ahí es donde viene Abraham, etc. Bueno, es bendito Sem. Dios bendice a Sem a través del profeta y patriarca Noé. Le ha declarado una bendición y una bendición perpetua por todas sus generaciones. Dios está diciendo: yo veo la molécula, ¿verdad? Yo veo la vida espiritual. Yo veo dentro de ti que por todas tus generaciones serás bendito. Échale un vistazo a todos los que odian a Israel, al pueblo de Israel, a todos los que lo aborrecen, a todos los que le han lanzado maldiciones. Échale un vistazo a dónde quedó este Chávez, con todas sus maldiciones al pueblo santo de Dios. Ahora, una vez me dijeron: pastor, usted defiende mucho el judaísmo. Hay judíos, ¿verdad? Que, bueno, repito, que se mezclaron muchos judíos. Entonces, no todos los judíos van a ser salvos, porque hay otra teoría que dice: no, es que todos los israelitas. No todos.
No todos, vamos por partes, amén. Hay mezcla. Y los que se mezclaron, ay Dios mío, dijo el ángel cuando vino en Apocalipsis, ay de los que moran en la tierra. Gracias a Dios que cuando dijo ese ay de los que moran en la tierra, ya la iglesia no estaba. Gloria a Dios. Estamos más o menos, ¿verdad? Comprendiendo. Todos sabemos que los hijos de Sem entonces fueron benditos, y como dice la Biblia, en Abraham fue dada y hecha la promesa de que de ahí vendría el que nos rescataría de nuestra desobediencia y del tiempo de la ira. Oh, gloria a Dios. Pero hay gente, hermano, que por más de que le predique, le grite al oído, le diga, ¿qué quieres? Que salte, que brinque, que me dé vueltas. ¿Qué hago para que entiendas? Dijo este cantautor, ¿no? ¿Qué hago para que me entiendas? Pues yo tengo la respuesta: no haga nada, porque ya no entendió, es un hijo del diablo, es un blasfemo. No pierda su tiempo, cántele y haga lo que quiera, y hágase lo que quiera, una célula, un estudio, lo que quiera haga. Usted va a perder el tiempo toda la vida de ahí adentro. Porque aquel y aquella que en verdad quieren recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues aquí estoy, Señor, para estar contigo en tu presencia, adorándote y glorificándote. Yo quiero estar contigo. Como está usted ahorita en este momento. Si no estaría allá, mire, un poquito de Cristo, un poquito de pisto. No, pues ¿qué pasó, hermano? Entrándole al chupe. No, pues ¿qué pasó? Pues así no se puede. Entonces los benditos del Padre son ustedes, es la iglesia a nivel mundial. Vamos para adelante entonces, voy a meter segunda ya. Vamos a meter segunda para poder un poco más fuertecito en esto. Bien, ¿qué dice Dios de Jafet y de su descendencia? Bueno, de Jafet, los jafetitas, para aclarar, los semitas, del que les hablé, salieron todos los israelitas, todos los del Medio Oriente. Miramos también hasta los hijos de Abraham con Agar, la sierva, donde salen los árabes. Salieron a poblar todo el Medio Oriente, todo el Asia Menor, etcétera, etcétera. Bueno, de los jafetitas se poblan todos los anglos, todos los anglosajones. Son los que habitan, según la Biblia, las costas, las islas. Son los que habitaron toda Europa. Son los de pielecita blanca, así como yo, ¿verdad? Con ojos azules. Y hasta brilla uno de lo blanco. Santo Dios. Bueno, los jafetitas son este tipo de piel blanca, que habitaron, repito, todas las cosas según el texto sagrado. Ellos expandían. Y a los jafetitas Dios les dice, bendito sea, les dice que se fortalezcan, que recobren fuerza. Y dice, habitarán en las tiendas de Sem. Por eso muchos, ¿verdad?, blancos, pues bueno, siempre van a estar a la cobijita, ¿verdad?, de Sem, de los semitas. Tú eres semita, hermano Orozco. ¿Eres semita? Gloria a Dios. Todos se van a creer, yo también soy semita. Sí, pero usted parece con una semita esas del pan. Así hasta morado se ve. Ese es otro chistorín, pero tenemos que hacerlo, si no, mire, el cuello empieza a doler, la espalda, ¿verdad? La hora desde atrás, vaya, ahorita, apúrese, pastor, no se pase, ya, está bien esos misterios y lo que quiera, pero sí, la verdad, sí, ya el cuello. Trabajo en construcción, no es fácil. No, hay que entender, ¿no? También, vámonos rápido, pues. Pero si voy rápido, haz de cuenta cuando comes, llegas a tu casa. Llegas a tu casa, imagínate, te estás aventando ahí el caldito de, ¿qué les gusta? De res, a mí me encanta de res, ¿no? Te estás aventando el caldito, imagínate estar, come, y de repente el hueso, y no nos gustaría, ¿verdad? También espiritualmente, no hay que atragantarnos. Sí, vamos veloz, pero también metiendo pausas. Gloria a Dios. Bien, de Jafet engendró a Gomer, Gomer engendra a Askenas, Askenas engendra a Rifat, Rifat engendró a Torgarma, y de aquí salieron Magog, Madai, Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim, Tubal, Mesec y Tirás. Y Dios dijo esto de Jafet: engrandezca Dios a Jafet
y habite en las tiendas de Sem. Génesis 9:27. O sea que Dios engrandece a Jafet y bendice a Sem. Ahora, ¿qué dice Dios de Cam? ¿Y quiénes son los hijos de Cam? Vea usted qué tremendo. Cam y su maldita raza. Cheque. Cam engendró a Canaán. Cam engendra a Canaán. Y entonces vienen sus hijos Cus y Mizraim. Y de esto salieron los siguientes. Se pobla la tierra con la estirpe maldita. Cheque. Cus engendró a Nimrod, hijo de Cam. Nimrod fue hijo de Cam. ¿Y quién fue Nimrod? El que fundó Babel. ¿Y qué era Babel? De donde salió que la diosa Semiramis, Tamuz, todas las tradiciones babilónicas, ¿verdad? Es donde se estableció las religiones mundiales, donde salió la filosofía, donde salieron los conceptos paganos, donde se empezó a mezclar la hechicería, la brujería, el espiritismo, el satanismo. Cuando hacen Babel, que ese es otro para otra ocasión, pero rápidamente, cuando hacen Babel, dice, querían llegar al cielo, o sea, querían tocar el aire, la atmósfera, donde dice el apóstol Pablo que habitaban todos los demonios. Y en Babel, a mero arriba, hicieron una imagen de un demonio, de un ángel caído, e iban los humanos y la adoraban. Viendo Jehová que el hombre hacía estas cosas, descendió y les derribó su castillito de arena a esta estirpe maldita e hijos de Cam. Estos son. ¿Sí se fijó? Que se va aclarando mucho. Por eso primera y segunda parte muy interesantes, la tercera parte también. Vamos pues, una vez, ¿verdad? Que ya se engendra Nimrod, y donde todos sabemos todo lo que estableció Nimrod en el mundo, el gobierno mundial, lo que se está hoy en día también decía en la otra conferencia, hay muchas, hoy en día hay todas estas mentes, estas élites, hijos del maldito Cam, todos estos ahorita tienen una torre o una pirámide, para manejar el término más moderno, ¿verdad?, de los conspiranoicos. Hoy en día hay una torre que no puedes ver físicamente, la han construido los más altos masones, los Illuminatis, los gobiernos del mundo. También hay una torre Babel, donde nos gobiernan desde arriba. O sea, atentos, que esto no ha terminado hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Todavía hay una Babel. La palabra Babel quiere decir confusión. Todavía hay una confusión global por más del 90% de esta estirpe diabólica que habita el mundo y que nos gobiernan a base de muchos sistemas. Santo Dios. Bueno, para otra ocasión, los misterios de la torre de Babel y lo que está pasando. Bueno, entonces de Cam también sale Mizraim, quien engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Burubim, Neftubim, Patrusim. Ay, este sí, yo dije, ¿a poco también? Carforim, dije, ¿a poco sí? Custujim, dije, ¿a poco tanto? De aquí ya como que, ¿qué pasó, no? Pero bueno, es igual, ¿no? Imagínate leer en español ellos, ¿no? Y que Sánchez, y que Muñoz, y que Martínez, y que Rodríguez, y tanto Z, AZ, que es, pues tanto. Es la misma, se fija, es la misma, el lenguaje bíblico es así pues. Y de estos hijos de Cam salieron los filisteos. ¿Ya se fijó? Los filisteos vienen del maldito Cam, del maldito Canaán. De ahí vienen los filisteos. Ay, Señor. Bien, Canaán engendró a Sidón, a Et, a Fut. No el fútbol, tremendos. Y de este salieron el Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, el Ebeo, el Araceo, el Cineo, el Arbadeo, el Semareo, el Amateo. Y a Canaán Dios le dijo, maldito seas tú. ¿Se fijó entonces que según esta lista, los filisteos, todas las 7 naciones que Dios mandaba exterminar, eran
porque Cam y su sobre Cam y su descendencia, su estirpe, se había metido el virus del demonio. ¿Qué pasó? Ahora, tenemos que ir por partes. ¿Cómo es posible que ya les enseñé lo de Eva, ¿verdad? El jardín y todo lo que sucedió? ¿Cómo Dios va a maldecir la tierra solo porque Adán y Eva comen un simple fruto? No es lógico eso. Entonces ya lo enseñamos, ¿correcto? Lo mismo, cómo Dios a través de Noé o el patriarca Noé, por el poder del Espíritu de Jehová, se levanta y maldice a su hijo solo porque lo ve desnudo. En nuestra mente latina, o como digo aquel, greco-romana, en nuestra mente pensar en desnudez es cuando una persona obviamente pues no tiene su ropa, su vestido. Para nosotros eso es desnudez, ¿sí o no? Pero no así la Biblia. Ya les he aclarado también que cuando dice y conoció a Adán a su mujer, y conoció, la palabra conocer, ya se los dije en hebreo, no quiere decir, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Conocer ya hablaba de su relación matrimonial íntima con él. Lo mismo vemos en este pasaje, cuando la Biblia habla de que Cam vio la desnudez de su padre, conoció la desnudez de su padre. Esto está grave. Para que Noé se levante, se dé cuenta de lo que Cam había hecho con él y le diga, maldito seas. ¿Por qué le dijo maldito seas? Si le dijo maldito seas es porque no era maldito. Porque la Biblia aclara que las generaciones de Noé eran perfectas. Entonces si lo maldices porque Cam no era maldito. Cam estaba igual que Jafet y Sem. Pero si lo maldice es porque ya ha visto algo. ¿No se fijó? ¿Qué muestra dio Cam para que le cayera la maldición? Se mezcló. Ya dijimos que el Zohar judío, el libro judío, el Zohar, y también la Medrash, la interpretación, o el sistema interpretativo del rabinismo de los judíos, para aclarar un poco con términos más bajos, nos dice claramente que Noé se casó con la nieta de Caín. ¿Se acuerdan que les enseñaba de eso? Y que al casarse porque no se habla mucho de la esposa de Noé en la Biblia, de hecho no hay mención de ella en ningún sentido de cómo era, quién era. Y era Naamá, la esposa de Noé, según las tradiciones judías. Ahora, tú te preguntas, pero eso la Biblia no lo dice, pero ¿por qué era una tradición judía? ¿Qué sabían tradicionalmente los judíos? ¿Que existió ahí? Por eso estos temas se llaman misterios de la Biblia. Y solamente es para maduros. Amén. Ay, sí. Gloria a Dios. Ya iba el virus reptiloide en la nieta de Caín. Claro, porque era una simiente maldita e hijos de la serpiente. Ya iba dentro del arca, navegando, también cantaba aleluya, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, y Noé halló gracia. No dice que Noé y su familia, no dice que Noé y su esposa, no, perfecto era Noé en todas sus generaciones. La Biblia hubiera querido decir, la Biblia nos hubiera dicho claramente, como dice, José y María tomaron al niño. José y María, ven, se fijó, tomaron al niño y lo llevaron a tal lugar, al niño Jesús, solo para un ejemplo. Cuando la Biblia te dice algo, te lo aclara. Cuando no, te lo deja. El mensaje muchas veces está implícito. Pero aquí claramente dice, Noé halló gracia. Por Noé, los demás entraron al arca. Pero ¿cómo estarían los demás? Ay, Señor Jesucristo. Entonces ahí va navegando y también cantaba aleluya en medio de los camellos, ¿verdad? En medio de las serpientes, en medio de las víboras, en medio de los leones, de los osos. Y una vez me preguntaron, pastor, ¿a poco los elefantotes iban a caer? ¿Usted cree que no era un ignorante? Aquí puro bebé. Era puro animalito bebé. Ay, ¿a poco un elefantote hizo un día? La necedad, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Dijo Einstein.
fueron bebecitos. Se iban a aventar un buen año ahí dentro navegando, ¿verdad? En el gran diluvio, y ahí va Noé con todos los cachorritos. Aleluya. Y el sistema del arca se lo tengo, se lo prometo delante de Dios. Al rato le traigo el sistema y el misterio del arca. Gloria a Dios. ¿En qué cosas se mete el pastor Montaño? Yo sé, hermanos, lo sé. Sé en lo que me meto y piso terrenos fuertes en los misterios de la Biblia. Pero de eso que se quede toda la cristiandad. ¿Qué significará ese texto? Y luego hay pastores que no diga eso, varón, no lo diga, varón. ¿Se oye? Vamos recio, va a la tercera. Es que la meto tercera a mi coche. Es un Ferrari. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Noé se da cuenta entonces que su hijo, uno de sus hijos, lo ve desnudo, lo conoce desnudo en medio de su tienda. Pero el texto nos va a aclarar lo siguiente. Vea el verso 20 y el 21, por favor. Génesis 9, verso 20 y 21. Apúntele, haga apuntes. Yo no me enojo, a menos el Señor. Haga apuntes. Capítulo 9, verso 20 en adelante dice: entonces Noé comenzó, número 1, apúntele, a labrar la tierra. Número 2, a plantar una viña. 3, bebió del vino y se embriagó. Y 4, se desnudó en medio de su tienda. Ahora, en estas líneas, en este verso, no crea que luego Noé lanzó la semilla y ya lo luego tomó, ¿verdad? Y ya está bien borracho. No. O sea, Noé le entró al chupe aquí. Pero cheque usted, comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Sabe cuánto tiempo se dura para labrar la tierra y poder plantar una vid? Hay tiempo. Entonces yo me metí a estudiar un poco, ¿verdad? Porque me llamó la atención este texto y dije, voy a ver cuánto tiempo se tarda para poder plantar una vid. Y todo el proceso que lleva para poder tener la uva, ¿verdad? Y ya fermentar y todo. Hermanos, saqué varios años. Deducí varios años. Porque se dice que la vid no da fruto sino por ahí por el tercer año. ¿Ya se fijó? Entonces en un versículo se nos está diciendo, Noé comenzó a labrar la tierra primero, quebró la tierra, la golpeó, la surcó, para poder lanzar una semilla. Y esa semilla todavía iba a tardar 3 años. Ahora los expertos, ¿verdad? En este tipo de plantas y todo, dicen los expertos que tarda unos 5 o 6 años para ver uno la primera cosecha. Estos son los lapsos de tiempo que yo quiero que ponga atención en la Biblia siempre. Como dice Génesis 1, en el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Ya el verso 2, se ve un desorden. Bueno, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queremos que veamos es que las cosas muchas veces llevaron un proceso. Y pudieron haber pasado a un lapso de 6, 5 años de un versículo al otro, o hasta de miles de millones de años de un verso al otro. No todo, ¿verdad? Es ya muchos que leen la Biblia quieren agarrar la gallina echada luego, ¿verdad? Sacar los huevitos así calientitos. No, hay que crear la gallinita, ¿va? Hay que darle su maicito para que vaya ahí creciendo, y ya un día que dé los huevitos ahí, pues, gloria a Dios, ¿va? A comer, se ha dicho. O sea, hay un proceso. En la Biblia, cuando vemos ciertos textos, por ejemplo, hay un versículo, solamente estoy ejemplificando, hay un versículo que dice que el Señor vino, ¿verdad?, a sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Dice, a predicar el año agradable del Señor y el día de venganza. En el mismo verso está el año agradable del Señor. El año agradable es metafórico. Ya tiene 2000 años. El año agradable es el periodo de la gracia. El día de venganza es tiempo apocalíptico. Pero en un solo verso están los dos. Y van a pasar miles de años para que tengan su función. ¿Se fijó? Lo mismo vemos en este verso. Entonces hay un proceso de tiempo. Plantó una viña. Ya dije, lleva un proceso. Hay que esperar pacientes el crecimiento. Y la vid, ya dije, el tiempo que tarda. Ahora, bebió del fruto de esa vid. Para beberlo tuvo que haberlo fermentado. También se llevó un proceso, la fermentación. Por lo tanto, debemos entender
Que estos versos nos revelan después del diluvio que pasó mucho tiempo hasta que Noé se embriagara. O en el tiempo que daba después del tercer año, ya le estaba entrando, ¿verdad? Le estaba entrando, le entraba el chupe de vez en cuando de la vida. Hasta que ya hay una ocasión donde estaba totalmente, ¿verdad?, ya ebrio, y entonces dice la palabra de Dios que se quedó totalmente dormido. ¿Y qué pasa cuando en un matrimonio hay alguien que se emborracha? No en todos, no lo tome mal. El hombre se emborracha, ¿verdad?, no llega a su casa, la mujer queda totalmente descuidada, se aburre de ese esposo borrachín, chupe tras chupe, y termina en otro rancho. Tengo que hablar en códigos también. El pecado de Cam. Aquí hay tremenda explicación. ¿Qué es, según la Biblia, conocer la desnudez de alguien? Según la Biblia. No lo interprete en su actualidad. Estoy en el 2017. No, está hablando de miles de años atrás. Otro tiempo, otro periodo, otras culturas, otras costumbres, ¿correcto? Entonces otro lenguaje, el idioma evoluciona según los lingüistas, etcétera, etcétera. O sea, es otro tiempo. Aquí vamos a ver lo siguiente. En el tiempo bíblico, ¿qué quiere decir la Biblia con ver o conocer la desnudez del Padre? Bueno, abra la Biblia en Levítico, capítulo 18, verso 7, para que usted sepa qué es conocer la desnudez, que era descubrir la desnudez del Padre. Levítico, capítulo 18, verso 7 al 8. Amén. Verso 7 al 8. Y como soy de Chihuahua, ¿verdad?, pues mejor al 8. Un saludo de paso a los argentinos, ¿no? Acá en Chihuahua también queremos manejar los argentinos, pero no nos sale, hermanos. Bien, el verso 7 dice: la desnudez de tu padre, o la desnudez, ¿no dice? El capítulo 18 de Levítico, verso 7 al 8. Sí, dice. Correcto. La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Este capítulo lo que nos está diciendo es que descubrir la desnudez se refiere a tener relaciones íntimas, sea con el padre o con la madre. Pero cuando dice la Biblia que Cam descubrió la desnudez de su padre, dice el texto, según que leímos, que descubrir la desnudez del padre era tener relaciones con la propia madre, con la propia esposa de su padre. Que en lo que cayó Noé, borracho y ebrio, terminó habiendo incesto. Terminó acostándose Cam con la esposa de Noé, que era su propia madre. Está fuerte esto, ¿no? Santo Dios. Y como dicen muchos, no descartamos la idea que también haya violado a su propio padre. No se descarta la idea. Pero la serpiente no le interesaba mucho el hecho de con Noé. Lo que el enemigo le interesaba era alterar de nuevo otra vez el sistema genético espiritual a través de toda la humanidad después del diluvio. ¿Se está fijando? Bueno, vaya y abra por favor la Biblia en Deuteronomio capítulo 27, verso 20. Deuteronomio capítulo 27, verso 20. Ya vamos casi, ¿verdad? Le metí cuarta al coche. Deuteronomio 27, 20 dice así en la versión que tengo, pero ahorita voy a leerlo en su versión. Dice: ninguno tomará a la mujer de su padre
para que no descubra la vestidura de su padre. En esta versión dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Miren, maldito, por cuanto descubrió la desnudez de su padre o el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué fue lo que hizo Cam? Tuvo relaciones con su propia madre y se cometió incesto. Y aquí es donde comienza el resurgimiento de la simiente maldita, la alteración del genoma humano. Por eso volvieron a haber gigantes. ¿Ya comprendió? Porque alguien dice: hermano, si hubo gigantes, ¿verdad?, en Génesis, y se exterminaron, ¿por qué después del diluvio hubo otra vez gigantes? No, si hay respuestas, nada más que hay que quemarnos las pestañitas un poquito más. Aquí está, en la maldición. Dios ha visto a través de Noé: maldito seas, Cam. Le ha visto que genéticamente ya se mezcló, si es verdad la tradición judía rabínica, se ha mezclado ya con el gen ya alterado, y a partir de ahí, o es más, con tan solo incesto. Si no es por, digamos que vamos a decirlo así, que la esposa de Noé haya sido una santa de Dios, una sierva de Dios, vamos a decirlo así, pero terminó con su hijo. Entonces, según el texto, descubrió la desnudez de su padre. Al terminar con su propio hijo, viene una maldición de todas maneras. Y en esa maldición hay aspectos genéticos y espirituales que van a tener consecuencias en la humanidad. Ahora, la palabra aquí hebrea galaj, para desnudez, expresa quedar totalmente descubierto, aunque esta es una verdad, pero la palabra hebrea erwaj quiere decir, tener fornicación. Entonces, Cam fornica con su propia madre. Ahora tiene más sentido cuando Noé despierta y dice: maldito seas, Cam. Porque ¿quién va a maldecir a un hijo nada más porque pues lo ve ahí semidesnudo? No es para tanto. Aun por mucho y las culturas antiguas fueran fuertes en esas áreas, es para maldecir a un hijo de esa manera, porque la maldición de un patriarca o de un príncipe de la antigüedad era muy fuerte. Entonces Noé, ¿verdad?, no lo podemos satanizar de esa manera, ni tenerlo como una persona mala o enferma de la cabeza en contra de sus hijos. No, aquí hubo ya una fornicación. Cuando Cam va con sus hermanos y les quiere compartir y les dice: miren, esto es lo que he hecho, en lo que mi padre estaba ahí, ebrio, tirado, desnudo. Si ustedes gustan, vengan y vean. Vieron a su padre, pero ellos no se dejaron llevar por eso, sino que van y ellos cubren a Noé literalmente. Pero en el aspecto de Cam ya había producto. Ahora, ¿quién fue la madre de Canaán si no es así? Si no es así, ¿quién fue la mamá de Canaán? Porque dice: maldito sea Canaán, el hijo de Cam. Canaán terminó pagando los platos rotos porque estaba en el vientre del incesto. El hijo de Cam, Canaán. Y de Cam vienen, ¿qué? Ya les dije, Nimrod, los filisteos, y la estirpe maligna de vuelta vuelve a resurgir en el planeta. Entonces es importante saberlo. ¿Por qué Dios mandaba exterminar a esas naciones? Aquí está la respuesta. Entonces, si tu Dios es amoroso, ¿verdad?, ¿por qué me va a mandar al infierno? Uno escucha ese tipo de preguntas, ¿sí o no? Si su Dios es amor, porque, bueno, miren hermanos, vamos por partes, chequen. Hay un cielo y hay un infierno. El cielo es para los benditos del Padre. El infierno es para ¿quién? Los malditos. Ay, está fuerte, sí, gloria a Dios. Números capítulo 13, ya metí quinta. Números capítulo 13. Todavía no dan las 9, Tengo 10 minutos, gloria a Dios. Números capítulo 13, versículo 32. Números 13,
versículo 32. Aquí ya es cuando Israel va a atravesar a la tierra prometida, y es cuando se mandan espías para la tierra prometida. O sea, en esa tierra estaban todos los descendientes de Canaán, filisteos, amorreos, heveos, eteos, jebuseos, gergeseos. Ahí estaban. Pero cheque usted cuál era su apariencia. Dice Números capítulo 13 verso 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían conocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También, verso 33, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. En las figuras retóricas aquí dice, bueno, esta era una prosopopeya, era una hipérbole, una exageración. Están usando un lenguaje exagerado. Pero no. Entonces, ¿quién fue Goliat? El filisteo. Era un gigante. La Biblia no está siendo exagerada en esto. Está narrando literalmente este tipo de personajes. En esta tierra había gigantes. Y estos gigantes, según la Biblia, tenían 6 dedos en las manos, 6 en cada mano y 6 en cada pie, para dar 24. Vea usted primero de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Primero de Crónicas 26 va a decirle la alteración genética, una mutación genética. Porque un humano con 6 dedos, pues no es humano según el orden, el patrón que tenemos desde la creación divina. Bien, primero de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Dice la Biblia: y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Ya ve, por eso yo explico que en Cam hubo una alteración genética. Había errores genéticos, alteración. Este no es un problema de gigantez como muchos han dicho. Y así lo quieren calificar para descalificar la Biblia. Aquí estamos viendo a los descendientes de Cam, de Canaán, a los filisteos, a los gigantes, la raza de gigantes que la serpiente otra vez quiso hacer, pero la Biblia nos dice que Josué, el rey David, exterminó a todos los gigantes. Los gigantes quedaron exterminados por el poderío militar del rey David. Por eso David iba furioso. ¿Dónde están? Por eso decía, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para hablar así de los hijos del Dios viviente. Por eso decían, maldito seas, los maldecían. Por eso los salmos están escritos diciendo, Señor, termina y extermina con mis enemigos, acábalos a todos, no dejes a padre, a madre, no dejes a sus familias, ni a sus descendientes, ni a hijos e hijas. Así están los salmos con ese tipo de oraciones, porque el contexto que vivían, había una maldición genética espiritual de los hijos de Cam. Santo Dios, toda la Biblia cobra un significado tremendo con estas cosas. Esta mutación genético-espiritual se produce por causa de la esposa de Noé. Si deducimos e concluimos de esta manera el texto sagrado, se produce por el incesto de la esposa de Noé con su hijo Cam, porque descubrir la desnudez del padre era tener relaciones con su propia madre. Y aquí viene ya la molécula alterada. El ácido desoxirribonucleico ya tenía deformaciones futuras. Y como el gen transmite la información que lleva, así sucesivamente de generación a generación están entre nosotros las malditas élites. Y mire usted, los cananitas, los descendientes de Canaán, eran caníbales. ¿Sabe usted dónde viene la palabra caníbal? Eso va a ser para la cuarta, ¿no? Ya le voy a parar aquí. Que están a punto de apedrearme varios. Le vamos a parar aquí a las series. Bueno, a estas series al menos.
La palabra caníbal viene de Canaán, Canabal, caníbal, de canita, de Canaán, se pone de Canaán, Baal, caníbales. Entonces los hijos de Canaán bebían sangre, sacrificaban a sus hijos a los demonios, como a Moloch y a todos esos. ¿Dónde dice eso? Abra la Biblia en el Salmo 106. Ya párele, pastor, en serio, mire, ya está, no sé, la espalda, ¿verdad? Bro, párele. Ya, repito, ya voy a punto de meter la sexta. En esta ocasión sí traigo sexta. Salmo 106, verso 34. Abra la Biblia ahí, por favor. Salmo 106, verso 34, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: no destruyeron, hablando del pueblo de Israel, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con el virus, con su sangre. Este es el maldito Cam y Canaán, los caníbales. Por eso usted mira en la historia que hubo caníbales en el pasado, bebían la sangre, se comían la carne humana. Por eso el Génesis también, en parte, no en todo, porque ahí tenemos otra explicación también profunda, pero mire, en parte en Génesis 3:15 dice a la serpiente: y polvo comerás. La palabra polvo en el hebreo es la misma palabra hebrea que se utilizó cuando dice que Jehová Dios formó del polvo de la tierra al primer hombre. Entonces hay un código profético ahí. Hay un código que quiere decir: polvo comerás. Toda tu simiente, tus descendientes comerán, serán caníbales. Se perderán en ese grado. Por eso los satanistas, teístas y ateístas, que tienen dos direcciones, los satanistas, no todos son creyentes en Dios, sino unos ateos. Ellos, los teístas, creen que comer sangre o sacrificar a los seres humanos, pues de lujo, es parte de ellos, es parte de la serpiente, es parte de la estirpe maldita. Polvo comerás. Ay, Dios mío santo, esto se está poniendo bueno. Ahora, los faraones, los césares, los dictadores, como dije ahorita, todos estos en gran parte pertenecían a esto. ¿Dónde están ahorita los hijos de Cam? En lo personal, ¿verdad? Es de usted, va a tomarlo o no, pero esto ya es lo personal. Yo creo, me adhiero a la idea que las élites mundiales, tanto el Illuminatis, masones y los más altos satanistas del globo que gobiernan el mundo, creo que no son nada más ni nada menos que los mismos hijos de Cam, el maldito Cam. Por eso, aunque les predique, repito, no entenderán. Por último, el texto final es: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En la Biblia vemos que estas naciones tienen a Baal, a Moloch, a Acera y a los dioses antiguos todavía venerados. Vean, en Grecia tenían a Zeus, a Poseidón, a Hades, a Demeter, a Juno, a Hera. Bueno, hay muchos dioses. Artemisa, Afrodita, que no era otra más que Semiramis. En la idolatría del mundo han llegado los humanos a adorar a todos los dioses paganos, mundanos, provenientes de los cananitas. La China, el Japón, en México, en todos los países del mundo adoran. Es el contagio, es la tierra se contaminó de su sangre. Por eso usted ve que hay quienes caminan, van hasta de rodillas, de lado a lado, para entregar flores a los demonios. Santo Dios.
Pablo nos dijo: el misterio de la iniquidad ya está en acción. Los hijos del diablo ya están en acción. ¿Y de quién va a venir? ¿De quién va a resurgir? De los hijos del diablo. Cheque usted, va a resurgir. De ahí viene el anticristo, alteración genético-espiritual. Ya también tenemos una conferencia, no voy a meter en eso, pero de verdad se lo recomiendo. Del anticristo, de la tribu de Dan, sobre todo, que se contaminó genética y espiritualmente. Gloria sea al Señor. En conclusión, hay en la Biblia cizaña y trigo, ovejas y cabritos, benditos y malditos, árbol bueno, árbol malo. Hay una derecha del Padre y una izquierda. Hay un cielo y hay un infierno. Hay hijos del diablo, hay hijos de Dios. Hay simiente santa, hay simiente maligna. Hay salvos por gracia y hay condenados al infierno. Hay dos reinos, uno de las tinieblas y uno de la luz. Hay malditos y hay benditos. ¿De qué lado estamos nosotros?